Muy bien, hoy vemos la segunda parte, bienvenidos, de cómo tomar decisiones inteligentes y efectivas. Hoy vamos a aprender mucho, el tema está hermoso, todo el tiempo estamos tomando decisiones y hay que afinar mucho la puntería acerca de cómo tomar buenas decisiones. Un simple resumen, la semana pasada, cuando vimos el comienzo de este tema, hablamos de un simple resumen de la importancia de esperar el tiempo necesario, tomar el tiempo para aprender a ver cómo tomar mejores decisiones. El segundo punto es mirar opciones, todo lo que tiene que ver con conocimiento, información, buscar ayuda, buscar consejo, todo lo que es ora, reflexiona, medita, lee, conoce, pregunta, busca consejo, investiga. Toda esa parte tan necesaria para aprender a tomar buenas decisiones. Y el tercer punto que hablamos es el de pesar, evaluar los pros y los contras de cada opción. Hoy avanzamos un poquito, vamos a mirar algunas prácticas de esto justamente, cómo pesar, cómo evaluar los pros y los contras, y nos movemos con otros puntos. Por ejemplo, vamos a pensar en cuanto a pros y contras. Estamos cerca una vez más de un fin de año y entonces, no siempre, pero en general en la vida, en la sociedad en la que vivimos, hay mucha compra que se hace de muchas cosas, a veces necesarias, a veces innecesarias, compras de fin de año. Vamos a suponer que usted dice, bueno, quiero cambiar mi celular, quiero cambiar el sistema que tengo, ¿tú sí? ¿Ok? A menudo es una compra con todo lo que implica. Electrónica puede ser compra cara, o quiero comprar electrónica para regalar a mis hijos. Electrónica está dentro de los regalos más comunes que se regalan a miembros de la familia, en modo especial a niños, adolescentes. Queremos hacer un viaje de vacaciones con la familia, quiero cambiar el auto. No sé cuántos quieren hacer algo de esto, pero de pronto entonces miramos algunos pros y algunas contras respecto a estas compras. Tengo trabajo pero no tengo ahorros, quiere decir que si compro algo de esto voy a tener que financiarlo. Y a veces estamos de deudas hasta el cuello, porque financiamos esto y financiamos aquello y aquello y aquello y aquello. Mi hijo tuvo un buen desempeño en la escuela y en el trabajo, en la escuela y en la casa. Esto es un pro. O puede ser una contra de mi hijo no tuvo una buena conducta en la escuela y en la casa. Y hablamos de que si has tenido un buen desempeño en la escuela, en la casa, podríamos darte algo a fin de año en términos de una compra tal vez significativa de, por ejemplo, electrónica, pero no tuvo esa conducta, no cumplió esa responsabilidad. Es una contra. A nivel de pros, tengo buenas oportunidades para comprar y ahorrar. Vivimos en una sociedad donde nos convencen de que cada vez que estamos comprando, ahorramos. Compre en Black Friday y ahorre. Cada vez que compramos, en realidad gastamos o invertimos. Eso quiere decir que de una u otra manera lo que compramos hay que pagarlo, sea cash, esté financiado. Entonces hay que ver muy inteligentemente si cada vez que compramos en realidad estamos ahorrando, porque a veces podemos comprar algo que en realidad no necesitamos, así que ahorro es no comprarlo. Y como contra, me siento ansioso por comprar. El mercado en este tiempo empieza a mirar cómo justamente motivar a la gente a comprar. Usted ha trabajado duro todo el año, gratifíquese, compre, se lo merece. Absolutamente, no deje de comprar esto y aquello. Y entonces uno podría decir, bueno, me siento ansioso internamente por comprar. No veo las horas de que llegue final de noviembre, comienzo de diciembre para lanzarme a ofertas especiales. No hice un presupuesto.
Si no has hecho un presupuesto, eso es una contra seria. Gente que hace decisiones inteligentes, saludables, balanceadas, procura hacer un presupuesto. No solo a lo largo para todo el año, pero aún un presupuesto relacionado con el fin de año. A veces uno hace una cantidad de compras en diciembre y queda esclavo por esas compras. A veces son pocas decisiones, queda esclavo todo el año que viene. Tremendo. No investigué lo suficiente sobre precios. El mercado me dice que compre y ahorre, pero hay que ver. Podría ser que compre el mismo producto en algún otro lugar. Tengo que investigar un poquitito sobre precios, qué otros precios pueden estar ofertando otras empresas. He visto a otros haciendo buenas compras y no pedí consejos, no pedí sugerencias. Puede ser dentro del ámbito de familia, amigos, hermanos en la comunidad de fe. ¿Sabes qué? Estoy planeando comprar esto. ¿Has tenido alguna experiencia de, sí, no, eso no te conviene? No lo había pensado, cuéntame, ¿cómo es? Sí te conviene. Estoy motivado como pro, contra tal vez, en realidad no he orado por esto, ¿verdad? Una lista de pros y contras. Otro ejemplo, educación para el futuro. Es un punto importante ver si puedo educarme para mejorar mi futuro. Pros, sería útil educarme más. Contra, no soy una persona disciplinada. ¿Conoce gente que comienza a estudiar algo y a los cuántos meses deja? La segunda tarea. A la segunda tarea. Empiezan los exámenes, las tareas y mejoraría mi salario, mi trabajo y mi salario. Pero como contra implica invertir horas de estudio y preparación y no soy muy bueno para sentarme a leer. O sí, acá en contra no. Pro sería un buen ejemplo para mis hijos. Como contra toma tiempo que debería dedicar a mi familia y ya bastante ocupado estoy con trabajo u otras cosas como para tomar más tiempo, robar de alguna manera más tiempo de la familia si entro en un plan de estudio. Económicamente en este momento es una inversión, va a ser una inversión. Educarse siempre es una inversión, el tema es que la contra es que en este momento es un gasto. Y no tenemos, en este momento es un gasto. Educación es una inversión en el largo plazo, el tema es que si en el corto plazo estoy muy endeudado, lo que sea, es un gasto y no puedo darme el lujo en este momento de ese gasto. ¿Encaja esa educación, lo que quiero estudiar, encaja con mi deseo y con mi vocación? Como contra, no estoy seguro si es el tiempo. Una vez más, evaluar inteligentemente pros y contras, y esto se puede hacer en cualquier tipo de decisión que uno tome. Otra cosa importante cuando uno toma decisiones y evalúa pros y contras es evaluar y cuán importante es. Calificar cada uno de estos puntos en una escala, en un grado de importancia que va en una escala de 0 a 10. 0 es poco importante, 10 es muy importante, extremadamente importante. Y poder evaluar, cada uno de estos puntos. ¿Cuán importante es? Podría suceder que uno evalúa de acuerdo a la calificación que da a cada uno de estos items, que es poco importante, no vale la pena moverme y tomar esa decisión. Tal vez lo que tengo que hacer es cancelar la decisión. Boom. O sí, es extremadamente importante. Evalúo de acuerdo a los puntos que estoy viendo que es muy importante. En cada decisión. Y en cada uno de estos elementos que uno puso, a ver, ¿qué grado de importancia tiene esto? Muy bien. Seguimos adelante. Otra cosa importante al tomar decisiones es evaluar tentativamente, porque decisiones tienen que ver no solo con el presente, tienen que ver con el futuro. La semana pasada estábamos hablando de que a través de decisiones abrimos puertas.
Y esas puertas pueden tener un impacto en el presente, en el mediano plazo o en el largo plazo. A menudo pueden ser decisiones sumamente positivas, saludables, que pueden abrir puertas tremendamente útiles en el futuro. A menudo pueden ser un impacto muy negativo. ¿Cómo puede afectar mi vida, mi familia o la vida de personas significativas? Es decir, entonces evaluamos el impacto que tienen las decisiones. ¿Cómo me afecta esta decisión? ¿Cuáles son los valores fundamentales o metas que pueden verse afectadas? Tengo un conocido que un tiempo atrás estaba cansado de su trabajo, había ahorrado un dinerito y sin consultar nada decidió comprar un restaurante pequeño de comida hispana en una zona americana. Un poquito riesgoso. Pero él estaba convencido, no preguntó absolutamente nada. No sé si conocen gente que está tomando decisiones y no pregunta nada. Dicen, yo sé. Así que se lanzó a comprar la franquicia y se dio cuenta que no tenía todos los elementos para el manejo de un restaurante. Además, como no preguntó nada y se las sabía todas y todas las soluciones tenían que salir de su propia mente, empezó a cometer un error tras otro. Uno de esos errores es que trabajaba 15, 16 horas por día. Entonces eso comenzó a impactar su relación de pareja, su relación con los hijos, que ni lo veían. Empezó a estar ansioso por la falta de ventas y la falta de una promoción inteligente, la competencia tremenda que había en el área donde él estaba, la competencia de atraer a la gente que él quería atraer y todo. Finalmente terminó que fue un desastre. Vendió la franquicia, perdió todo, terminó divorciado. La esposa dijo, luego de un par de años, no va más. Hasta aquí llegamos. Y se quedó solo, sin dinero, y en 3, 4 años estaba deprimido, listo para pensar en suicidio. Tremendo, ¿verdad? Qué decisión tan seria. Y como cristiano empezó a pensar, caramba, en algún momento nos sentamos a hablar y empezó a pensar, wow, qué cantidad de principios que tenía como cristiano. Empecé a violentarlos, a violar esos principios, a quebrar esos principios y fui cometiendo un error tras otro, un error tras otro. Y en pocos años esto voló en pedazos. ¿Qué quiero cuidar? ¿Qué quiero proteger? Quiero cuidar y proteger mi salud, el tiempo con la familia, mi economía, la relación con Dios. ¿Cómo esta decisión podía afectar todas estas cosas? La salud. Hay de pronto posibilidades de trabajo que pueden ser muy buenas. Por otro lado, pueden generar un estrés tremendo en tener que responder a los requerimientos del trabajo. ¿Cómo me puede afectar en el futuro? Concretamente, específicamente, ¿qué sé de cómo me puede afectar en el futuro? ¿A quién puedo alegrar? ¿A quién puedo dañar? A veces son decisiones donde de pronto uno tiene que ir uno tiene 2 invitaciones, a veces de familiares o de gente muy, muy querida, muy conectada con uno, y a uno le tengo que decir que sí, a otro le tengo que decir que no. Hablando de influencia y hablando de el impacto de decisiones, cómo puede afectar mi vida o la vida de mi familia. En la cultura hebrea había un dicho muy interesante y nuestro Dios, a través del profeta Ezequías, dice, Ezequías 18, 1 al 3, ¿a qué viene tanta repetición de este proverbio tan conocido en Israel? Esto era un proverbio que se repetía en Israel. Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. Era un dicho. Y esto hablaba de
Bueno, una vez más, el versículo termina, yo el Señor Omnipotente juro por mí mismo que jamás se volverá a repetir este proverbio en Israel. Es como de tal palo, tal astilla. ¿Qué otra cosa decimos? Hijo de tigre, pintito. ¿Alguna otra cosa decimos? Oí un dicho de estos de gente de Puerto Rico, la manzana no cae lejos del árbol, como que cae ahí. Es el mismo tipo de dicho. Los padres comieron las uvas agrias y los hijos se les destemplaron los dientes. En otras palabras, dos cosas interesantes con este pasaje. Cada uno es responsable delante de Dios por sus maldades, sus malas decisiones y las consecuencias. Y finalmente uno va a ser golpeado por esas consecuencias. Pero los padres influyen a los hijos con sus conductas negativas. De una u otra manera, cuando tomamos decisiones, uno de los impactos más grandes se ve en la estructura familiar. Impacta las relaciones inevitablemente. Interesante dicho, ¿verdad? Comer uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Ok. Ahora, ¿cómo impacta? Les voy a contar algo cómico. Cómo las decisiones que tomamos pueden impactar. Hace un tiempito atrás, unos años atrás, llevamos nuestro perrito, Salchicha, cachorrito, muy, muy inquieto, y fuimos a visitar a nuestros hijos en Texas. Y entonces, primera vez que llevábamos en un vuelo de American Airlines un perrito, así que nos habían dado todas las instrucciones. El perrito tiene que estar dentro de la cajita especial, etcétera, y toda una serie de cosas. Tienen que sedarlo un poquitito, hay un tipo de medicación homeopática, que sí, toda una serie de requerimientos. El perrito no puede, mientras está en vuelo, no puede salir de esa cajita nunca. Never ever. Tiene que estar ahí dentro de... Ok, perfecto. Mi esposa muy bien, muy estructurada, muy organizada. Entonces me recordó, eso está claro para ti, Guillermo. Absolutamente. Así que así se va a hacer. Entonces entramos al vuelo, todo muy bien, muy tranquilo. El avión estaba lleno. Así que el perrito se movió un poquito y entonces se me ocurrió, hablando de decisiones que influencian, mi esposa dijo, no. Y yo dije, pobrecito. ¿Tú estabas en el vuelo, en el mismo vuelo? Pobrecito. Solo que saque la cabecita de él. Qué lindo. Entonces sí sacó la cabecita. Y entonces una dama que justo pasaba, se ve que justo, una señora americana que justo pasaba, se ve que le gustaban mucho los perros. Dijo, ¡ay, qué perrito tan lindo! Cuchu, cuchu, cuchu. Entonces salió de la cajita, se me escapó de las manos y anduvo corriendo en el avión. Casi nos tiran de 30.000 metros. Y con perrito y con cajita y todo. Y entonces yo andaba, porque la gente... Y yo corriendo en el avión, me dice, ¿qué haces, señor? Estoy corriendo mi perro. Ok. ¿Ustedes creen que mi esposa me quiso matar, asesinar? Las decisiones que tomamos pueden quebrar reglas de juego y pueden impactar la vida de otros. Ahora, cuando hablamos de motivación, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tomamos ciertas decisiones? ¿Por qué quiero decidir hacer esto o aquello? Una simple definición. Cuando hablamos de motivación, ¿qué es la motivación? Es el motivo o la razón que provoca realizar
o omitir una acción. ¿La hago o no la hago? Es un componente psicológico que nos orienta. Cuando estamos motivados, estamos enfocados, orientados, mantiene y determina la conducta de una persona. Las cosas que podemos hacer cuando estamos motivados. Viene de la palabra latina motivus, que quiere decir movimiento, y sion, que quiere decir acción. Es acción en movimiento. Esa es la motivación. ¿Por qué quiero comprar esto o aquello? Discutir con mi familia. ¿Por qué quiero terminar esta relación? Cambiar de trabajo, integrarme o no a una iglesia, servir en un ministerio, cuidar o no cuidar mi cuerpo, tener tal o cual amigo o amiga. ¿Por qué quiero tener esta relación romántica? ¿Qué es lo que me motiva a hacer este viaje, estudiar, hacer esta inversión económica? No quiero ver a mis hijos. ¿Por qué no quieres ver a tus hijos? Trabajar hasta tarde, estar todo el tiempo online. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué acción? Cuando hablamos de motivación nos mueve. Y hay motivos para todo esto. Miramos un poquito más sobre motivación. Tomamos decisiones porque queremos satisfacer necesidades. A veces esas necesidades son reales, a veces son ficticias. No son necesidades creadas, son ficticias. A veces tenemos motivación de logro, queremos alcanzar un objetivo y lo queremos alcanzar, no importa qué. A veces son objetivos saludables, a veces son objetivos irracionales, o tenemos una motivación de afiliación, buscar seguridad, buscar pertenencia en una relación, en un grupo. Podemos buscar buenas relaciones o podemos buscar relaciones que pueden ser tóxicas. O a veces tenemos una motivación de competencia, buscar alcanzar un objetivo de la mejor manera posible. Muchas veces la motivación es interna, a veces es externa. Cuando es interna, queremos disfrutar de lo que se hace y disfrutamos de lo que se hace y estar motivados. Por ejemplo, yo sé que todos estamos motivados a hacer gimnasia y a cuidarnos, ¿right? Sobre todo a fin de año. Ok. Si uno tiene una motivación interna, donde dice, lo voy a hacer, las veces que establecí ir a un gimnasio, lo que sea, lo voy a hacer, bajar de peso, lo voy a hacer, lo que sea, cuidarme. Si la motivación es externa, rápidamente se cae. Proverbios 13:4 dice el sabio Salomón, el perezoso ambiciona. El perezoso ve esto, lo quiere hacer, está convencido. ¡Wow! Eso es muy bueno. ¿Pero qué dice el proverbio? No consigue nada. Nada. El diligente, ¿qué hace? El diligente ve cumplidos sus deseos. No simplemente por la definición de que es diligente porque tiene una motivación de moverse. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Buena pregunta. Finalmente, las decisiones cotidianas que tomamos tienen mucho que ver con el sentido de vida. ¿Hacia dónde va nuestras vidas? ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? ¿Qué queremos hacer con nuestro tiempo, nuestra familia, nuestras prioridades, lo que sea? Y a nivel de psicología hubo un famoso psicólogo llamado Abraham Maslow, hebreo, que habló de cómo los seres humanos nos movemos desde los niveles básicos hasta los niveles avanzados y cómo tomamos decisiones para tratar de satisfacer este plan. La gente que simplemente sobrevive está en el nivel de satisfacer necesidades básicas, comida, descanso, sobrevivencia. That's it. Podemos quedarnos ahí por el resto de la vida. Podemos tomar decisiones y vivir ahí en un nivel de sobrevivencia. En el nivel de seguridad tenemos el propósito de ya vivir en relaciones familiares, tener relaciones satisfactorias, tener una economía más estable, una vida más ordenada. En el nivel de pertenencia y afiliación queremos entonces abrirnos con personas fuera del grupo familiar, con la comunidad, dar y recibir, ver cómo incluso podemos influir la comunidad, la relación con la gente de la comunidad de fe, con nuestros amigos, con el trabajo. Ya en otro nivel, en el cuarto nivel, el nivel de estima, todo lo que es
Queremos prepararnos, desarrollarnos en diferentes terrenos de la vida, queremos tener reconocimiento, realizarnos en ciertas áreas en que deseamos realizarnos, tener cierto estatus social, valorar el rol que cumplimos en la comunidad. Y el último es el nivel de trascendencia. La gente que se desarrolla al máximo quiere trascender. Pasamos de la sobrevivencia a la trascendencia. Vivir con sentido, vivir con propósito, vivir con significado. Y como cristianos procuramos vivir el plan de Dios. Tener el máximo desarrollo espiritual, psicológico, relacional. Tratar de salir de este planeta lo más maduros y desarrollados posible. Vivir con propósito, vivir con objetivo y aún servir. La gente que tiene el sentir de trascender quiere servir con sus capacidades. Quiere hacer de este mundo algo mejor, quiere ver de dejarle a hijos, nietos, etcétera, quiere dejarles un mundo un poquito mejor. ¿Cómo va esto? Interesante, ¿verdad? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Tomamos cientos, miles de decisiones que tienen que ver con en qué nivel de vida te encuentras. La gente que quiere trascender se complica bastante la vida. Vive con... ¿Perdón? Se complica bastante la vida. Tienen más satisfacción en lo que viven, pero se complican bastante la vida. Pero en cada nivel, aún sobrevivir tiene sus niveles de complicación. Un par de láminas más sobre motivación. Identificar motivos reales al tomar decisiones. ¿Qué me impulsa? ¿Cuál es el motivo real para estas decisiones? ¿Es impulso? ¿Es orgullo? ¿Es egoísmo? ¿Es impresionar a otros? ¿Es tener gratificación instantánea? Me siento frustrado y esto lo quiero y lo quiero ahora. Y punto. Comparación con otros es una necesidad genuina. ¿Qué es lo que identificar? ¿Cuál es el motivo que me lleva a tomar estas decisiones? Filipenses 2.3 habla, por ejemplo, a nivel de motivo, no hagan nada por egoísmo o vanidad. El versículo 4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué tremenda motivación, ¿verdad? La gente que trasciende tiende entonces a mirar esto, ver los intereses de los demás. Filipenses 2.14, otro consejito, hagan todo sin murmuraciones ni contienda. Interesante, estaba viendo en la palabra murmuración. ¿Conoce gente que murmura? ¿Sí? Wow. ¿Todos murmuramos? En griego es la palabra gozusmos, que es murmurar, es murmurar con insatisfacción y descontento. Está relacionada con el graznido que hacen los cuervos. ¿Han visto los cuervos, un grupo de cuervos? La gente que murmura está así. Está simpática, ¿no? Bueno, soy así, siempre fui así, voy a seguir. ¿Y por qué no tomas una decisión de cambiar esta motivación? ¿Qué tal si uno dice, no más gogusmos? Palabra griega, ¿qué tal? No más gogusmos. ¿Ok? Si tengo algo que decir, voy a mirar a la gente de frente y lo voy a decir de frente, sin manipular, sin murmurar. Si tengo algo con alguna persona, voy a procurar ir a esa persona, no a otra persona de... No voy a hacer lo que hacen los cuervos. Ok, recordamos que a nivel de decisiones, nadie puede tomar decisiones por nosotros, cada uno es responsable de hacerlo. No bases tus decisiones solo en sentimientos del corazón. ¿Cómo dicen? Tengo una corazonada. ¿Sí? ¿Qué más decimos? ¿Tengo una qué? Una corazonada, tengo un presentimiento. Y a veces es lo único que tenemos al tomar decisiones. ¿Por qué haces esto? Porque tengo una corazonada. No bases solo en tener esas corazonadas. Si tienes relación con Dios, se espera que le consultes. Ora por esto. Busca en las Escrituras a ver si
tus decisiones encajan con el plan de Dios para tu vida, con la ética que la Biblia nos sugiere, si va a dañar tu vida, va a dañar a otros. Dios ha prometido guiarnos. El salmista en el Salmo 73, 24 dice, me guías con tu consejo. Qué hermoso, ¿verdad? Me guías con tu consejo. Qué hermoso cuando podemos experimentar la guía de Dios, el consejo de Dios. Algunas preguntitas para ser consciente de la decisión a tomar. Nos vamos acercando entonces al momento donde tomamos una decisión. ¿Qué grado de seguridad tengo al tomar esta decisión? No estoy muy seguro. Ok. O sí estoy seguro. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Hay algo específico que dice la Biblia al respecto? Específicamente sobre este tema. ¿O cuántas horas tendría que pasar con el celular? La Biblia no dice eso. Pero hay principios bíblicos que nos ayudan a pensar, ¿sabes qué? No caigas en conductas adictivas. ¿Ok? Y hay tantos principios que pueden regular con precisión las decisiones que vamos a tomar. ¿Me va a edificar o va a crearme problemas para el futuro? A mi persona, a mi familia, a otros. ¿He evaluado todas mis opciones? A veces evalué la primera y vamos. ¿He evaluado todas las opciones? ¿Qué conciencia moral tengo sobre esta decisión? ¿Esta decisión es buena, dudosa o perjudicial para mí o para otros? No tengo mucho dinero y perdí mi trabajo, pero vender marihuana me va a dar un buen ingreso. ¿Sabes qué? ¿Qué conciencia moral tienes como cristiano respecto a decisión? ¿Estoy abierto a considerar consejo u otras ideas? He preguntado. ¿Tengo presión externa para tomar esta decisión y tomar esta decisión ahora? Buenas preguntitas cuando uno toma decisiones. Algunos ingredientes claves, entonces, un resumen de varias ideas que ya hablamos. Ora por sabiduría. Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará. Tratar de mirar la vida, cómo Dios ve esto, cómo Dios vería aquello, mirarlo con perspectiva divina. Recordamos que hay reglas de juego y hay un estándar moral. Hay un estándar moral real. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4.1, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Es decir, hay un estándar moral donde como gente cristiana no somos perfectos, pero vamos en un camino de crecimiento, de desarrollo, podemos entrar en ese estándar. Bueno, podría entrar en este trabajo, pero tengo que mentir. Y no está en mi estándar mentir. Y no creo que Dios va a bendecir esta decisión si empiezo mintiendo. El estándar moral nos hace evaluar si una decisión entonces es inmoral, es ilegal o si es moralmente deficiente. También es importante un ingrediente clave al tomar decisiones, estar dispuesto a aprender cada día. Normalmente aprendemos mucho si consideramos, observamos, tenemos memoria de eventos pasados y estamos dispuestos a aplicar nuevos principios de vida. Toma las decisiones, aun si esta decisión no fue correcta, no fue efectiva, aun si metí la pata, abrí puertas que no debería haber abierto, puedo aprender mucho. Puedo recordar una enorme cantidad de veces en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, se menciona la palabra recuerda. Los seres humanos necesitamos muy periódicamente recordar el pasado, aciertos, errores, para mirar cuál será el programa de Dios en todo esto. Entonces nos movemos en el punto de buscar ayuda. Al buscar ayuda nos movemos de lo individual a lo relacional, reconociendo la necesidad de ampliar el grado de influencia de otros hacia nosotros. Voy a dejar que otras personas influyan en mi vida, entren en mi vida, entren en mi sistema de pensamiento, en mis motivaciones. Y hay varias cosas donde podemos buscar ayuda. Podemos leer. Por ejemplo, el libro de Proverbios
contiene consejo y sabiduría práctica de Dios para la vida humana. Hay 31 proverbios, podríamos leer uno por día y podríamos sacar muy buenas conclusiones. Cuanto más lees, más puede impactar tu mente, tu corazón con estas verdades para que conduzcan tu vida al momento de tomar decisiones. Va formando, va formateando la mente, el corazón, lo que voy pensando, va dejándome las mejores opciones. Proverbios 1.3 dice que Proverbios ha sido escrito para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Voy a ponerme en esta línea bajo el libro de Proverbios. Hermoso. O literatura de autores cristianos sobre temas específicos. Un par de versículos sobre la búsqueda de ayuda. Proverbios 13:20 dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. ¿Dice algo así, un refrán que tenemos? El que se junta con necios saldrá mal parado. Siempre. Y el que se junta con lobos, aullar, aprende o se enseña. Absolutamente. Proverbios 15:22 dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. Así que, ¿qué vamos a tratar de hacer cuando tomamos decisiones importantes? Buscar consejo. Otro punto en buscar ayuda en relaciones entonces, familia, amigos, pastores, líderes nacionales. Según el tema, tienes una crisis económica o tienes un problema con el banco de pago de tu casa, no le preguntes a tu cuñada. La cuñada no sabe nada de mortgage, de cómo refinanciar. O le dice, ¿sabes qué? Estoy un poquito deprimidita y, mire, yo estoy tomando una pastillita colorcito rosadito, chiquitito, y me hizo bien, si quieres. No haga eso, puede hacer un desastre en su salud. La cuñada no sabe nada, pregunte a la gente esa. Tener distintas perspectivas que ayuden a tomar entonces decisiones, diferentes personas pueden darle diferentes perspectivas. Y finalmente ser proactivo, hacer una lista de decisiones que hemos tomado en el pasado, mirar los resultados que hemos obtenido en el pasado. Me he encontrado entonces de vuelta con esto. Cuando viaje otra vez con un perrito, yo sé las experiencias entonces del pasado, entonces sé lo que tengo que hacer para el futuro. Señalar las decisiones en que Dios lo dirigió. Al buscar consejo, tenemos varias actitudes. Hay personas que creen que se las saben todas y no preguntan nada. ¿Conocen gente así? La Biblia le llama necios. Una palabra media dura, ¿no? Proverbios 12:15 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, correctos. Yo sé. Entonces, ¿para qué preguntar si dice? O tienen miedo de escuchar la verdad, no quieren escuchar la verdad, tienen miedo al fracaso, no quieren disponer del tiempo necesario para escuchar y aprender, no están dispuestos a seguir otra dirección, quieren seguir su dirección. O hay gente que son muy dependientes, tienden a colgarse del consejo de otro. Dime qué hacer y yo lo hago. ¿No tienes mente para pensar y para interactuar un poquitito con la realidad? Bueno, hay gente que es muy dependiente y otros está el tema de procrastinar, posponer. Esta decisión debería tomarla ahora en este tiempo, pero vamos posponiendo y posponiendo. Pero finalmente tomamos una decisión y mezclamos fe y acción. Fe y acción van de la mano. La idea es moverse de la parálisis del análisis. Llega un momento que hay que parar el análisis y ponernos en funcionamiento. Finalmente, considerando mis opciones, he decidido tomar esta decisión. Tenemos paz con esta decisión, podemos recibirla como un acto divino de dirección. Es la paz que da el conocimiento, la revelación de Dios, la confirmación de Dios de que Él nos está dirigiendo, nos está guiando y estamos seguros de hacer su voluntad con esta decisión. Si esta paz no está presente, hay que seguir buscando mejores respuestas. Es un indicador que con seguridad el Señor no está
dirigiendo esa decisión. Recordamos que procuramos tener decisiones no perfectas, pero decisiones eficientes y saludables. Y muchas veces hay que corregir estas decisiones. Es importante evaluar a través del tiempo las decisiones tomadas. Nuevos elementos pueden salir a la luz. Uno se pone a andar con esta decisión y uno dice, pero creo que me olvidé esto, y entonces empezamos a movernos en un campo donde tengo que corregir algo o en parte la decisión que he tomado. Si esto no ocurre, una vez más para corregir la decisión original, si esto ocurre, mantén tu disposición de examinar nuevamente opciones. En otras palabras, es clave ser flexible en esto. Aún si surgen nuevas opciones, reconocer esto, bajar el ego y seguir en un mejor camino. Considera las decisiones que tomas como experiencias de aprendizaje. Aún errores pueden servir enormemente para aprendizaje futuro. Déjenme hablarle un poquitito, con seguridad muchos de ustedes, probablemente la mayoría, están haciendo el estudio de Filipenses. Déjeme hablarle en este rato hacia el final, déjeme hablarle un poquitito del apóstol Pablo y déjeme hablarle un poquitito de la experiencia del apóstol Pablo cuando fue a Grecia. Les mencioné que hace unas semanas atrás estuvimos sufriendo unos días con mi esposa en Grecia. Entonces déjeme hablar algunas cositas que me impactaron mucho, y me impactaron también lo que cuando Pablo fue a Grecia, cómo se vio impactado, según nos dice la Escritura, con algunas de las cosas que le quiero compartir. Una de las cosas más impresionantes es la Acrópolis. Aquí estaba, cuando Pablo llegó a Atenas, su nombre viene de la diosa, una de las diosas del Olimpo, hija de Zeus en la mitología griega, la diosa Atenea, muy respetada, la diosa de la belleza, de la sabiduría, muy respetada. La Acrópolis, esto es lo que quedó de la Acrópolis. Mire qué edificio impresionante, estaba en la altura, de tal manera que toda la ciudad de Atenas, una enorme ciudad, una de las ciudades más viejas del mundo. Hay gente viviendo en esa área por los últimos 15.000 años. Civilizaciones ahí, bueno, la civilización griega fue el origen de muchas de una influencia tremenda en el mundo, en la historia. Y la Acrópolis estaba allá arriba porque era la adoración a los dioses del Olimpo. Y cuando Pablo llegó a Atenas, estaba asombrado de ver, los atenienses decían que había más dioses que personas. Había dioses por todos lados. Esta era interesante la Ágora romana. Por supuesto, acá está la parte moderna de Grecia, pero aquí es una zona enorme. Aquí era donde los atenienses tenían la costumbre de hablar mucho. Se sentaban a hablar. Grecia en ese tiempo estaba en el apogeo económico, político, militar, y había mucho tiempo para sentarse, hablar. ¿Cómo es? La tertulia. Y en la Ágora romana, aquí es donde Pablo venía, donde hablaba con la gente. Era una multicultura tremenda, pero Pablo sabía varios idiomas, sabía griego, sabía hebreo, sabía arameo, etc. Hablaba en latín, 4 idiomas, tremendo. Griego y latín eran clave. En ese tiempo el Imperio Romano era el imperio militar, pero los griegos y por supuesto el idioma griego era clave por todo lo que es la cultura, la filosofía. Entonces interesante porque Pablo, cuando llegó a Atenas y empezó a ver toda esta idolatría y todo este politeísmo tremendo, el hombre se lanzó a hablar del Señor, tomó una serie de decisiones peligrosas en aquel tiempo, primera vez que entraba el Evangelio en Atenas. Y una vez más, la Ágora romana era el lugar donde se desempeñaba la vida pública. Aquí venían los mercados, la gente venía a comprar cosas, hablaba, etc. Otra parte de la Ágora romana es lo que quedó. Los turcos destruyeron prácticamente todo esto, pero algo quedó muy interesante, muy amplio, muy grande es todo esto. Otra cosa, aquí conocí a una muchacha griega muy hermosa. Interesante,
aquí está la Acrópolis, como ven, está como en una colina. Aquí está la Ágora Romana, enorme espacio. Aquí está el Areópago. Interesante porque el apóstol Pablo vino, obviamente había que ir, la gente estaba aquí, miles y miles y miles de personas se caminaban aquí en esta zona. Tenía, según fotos y según la historia, era una zona impresionante. Todo dedicado a los dioses, así que eso estaba de primera línea. Pero el apóstol Pablo estaba acá hablando con la gente y de pronto los filósofos de aquel tiempo, que también andaban muy bien vestidos y todo, eran los religiosos de los dioses ahí del Olimpo, y le dijeron: ¿por qué no te vienes al Areópago y nos hablas de tu Dios? Y entonces lo agarraron de acá, del Ágora Romana, donde estaba hablando con la gente, y ya que hablas, los atenienses tenían mucho... Interesante, ¿verdad? Llegar a una cultura donde la gente quiere hablar. Quiere hablar, y ya que viene a hablar de nuevos dioses. Y Pablo, cuando uno va a Grecia, uno dice: wow, qué inteligente el discurso que dio, porque había todos los dioses habidos y por haber, y Pablo les dice: yo les voy a hablar de un Dios no conocido. ¡Bum! Y entonces fue al Areópago, y acá está en el Areópago, a la entrada del Areópago, el discurso que dio el apóstol Pablo. Está en griego. Interesante por la calle... ¿Perdón? Interesante que se conserva de aquel tiempo, ¿verdad? Mire que la influencia del apóstol Pablo, un discurso que dio 20 siglos después, lo podemos leer ahí en griego. Incluso la calle, una de las calles laterales, acá al ladito de la Acrópolis y del Areópago, se llama Apóstol Pablo. Apostolus Paulus. Y bueno, aquí estoy yo. Aquí está el lugar, porque acá se entraba al Areópago. Esto fue lo único que quedó del Areópago, porque una vez más los turcos destruyeron todo, pero uno podía ir por estas escaleras y mirar toda la ciudad de Atenas. Y ahí la gente se sentaba por horas y por días a dialogar y a discutir. Pero qué estrés para Pablo, el único que tenía realmente un Dios desconocido. Y entonces los filósofos le dicen: ya te queremos escuchar. Y hablando de resurrección, eso era una idea extraña para aquella cultura. Interesante, ¿verdad? Otra cosita, que este templo al dios Dionisio estaba al ladito de acá del Areópago. Siempre me impresionó, tiene que haber sido impresionante para Pablo estar en estos lugares, caminar, ver miles y miles de personas perdidos, confundidos, metidos ahí en dioses raros. Y todo eso era impresionante. Y estar, ¿cómo se sentirá, verdad? Estar solito, el único que... No es extraño que dice: estoy esperando que venga Timoteo, y había pedido que vengan un par más. Y interesante porque una damita ahí fueron a un lugar, después que salió del Areópago, fueron a un lugar ahí donde una dama llamada Lidia. Las damas en aquel tiempo en Grecia tenían un estatus social impresionantemente alto, porque muchas de las diosas, incluido la diosa Atenea, muchas de estas diosas eran diosas de la sabiduría, de la fertilidad, todas las virtudes buenas y positivas. Y en otras partes del Imperio Romano las mujeres eran masacradas, abusadas, pero aquí las mujeres eran valoradas. Así que cuando uno ve, cuando se convirtió Lidia, que era una mujer, una empresaria, diríamos hoy, ¡wow! Fue una puerta abierta impresionante. E incluso aquí en el Areópago se convirtió uno de los que trabajaban y era uno de los líderes ahí del Areópago. E incluso una de las calles tiene el nombre de él. Aquí estaba uno de los templos. Impresionante, ¿verdad? Miles y miles de personas metidas en este templo. Y esto está al ladito de la Ágora Romana. Esto era parte de la Ágora Romana. La gente caminaba, paseaba por ahí. Y el apóstol Pablo ahí decidiendo. Una vez más, aquí está el Areópago.
y aquí está la famosa Acrópolis, pegadito acá. El apóstol Pablo no tuvo ningún miedo de tomar la decisión por vida o por muerte. Enfrento esto, pero Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Y esta fue la primera iglesia que se construye ahí. A primeros siglos, ya una iglesia formal, cristiana. Miren las cárceles de aquel tiempo. ¡Wow! Abiertos en la roca. Y acá era pura roca. Y así está exactamente igual como 20 siglos. Pablo estuvo en varias cárceles, que eran así, no importa que fuera verano, invierno, primavera, otoño, ahí era así, tenías un pedacito de pan, tenías mucha suerte, un lugar impresionante. Ahora, estuvimos también hablando de decisiones. Este es un lugar muy impresionante. Este es el Monte Parnasos, un centro de la idolatría griega, así que tiene que haber sido impresionante para el apóstol Pablo esto. Este era el lugar donde en la mitología griega Zeus había mandado a 2 águilas y se juntaron acá en la ciudad de Delfos, entonces lo declararon el centro del mundo. Bueno, el imperio griego en aquel tiempo era el centro del mundo realmente, una influencia impresionante. Pero entonces Zeus le pidió a su hijo Apolos que venga a vivir acá, y este es el templo del dios Apolos, lo que quedó. Interesante porque el oráculo de Delfos, cuando gente tenía que tomar decisiones, venía a Delfos a buscar la sabiduría de Apolos. Interesante porque en esta montaña, Parnasos, era una montaña que tenía y tiene gases, sulfuro, y entonces cuando uno entra en contacto con esos gases uno queda como drogado, como si fuera... así que las pitonisas ahí, las adivinas, las mediums, se metían en la montaña y después entonces tomaban contacto ahí con Apolos, con demonios, tremendo, y daban adivinaciones. Y esto era en aquel tiempo un centro, venían monarcas del mundo entero, venía gente cuando tenían que hacer guerras, venían a consultar. Esto era realmente, le llamaron a Delfos el ombligo del mundo. Así que me imagino cómo estaría Pablo. Qué tremendo debe ser llegar a una cultura de este tipo y ser el único, solito en medio de todo eso, un imperio poderoso, inteligente, brillante, con mucho dinero, era el centro, un centro económico en el mundo. Qué impresionante, ¿verdad? Y pensaba, qué impresionante tiene que haber sido cuando Pablo va a un simple lugarcito donde estaban orando a la gente y entonces les predica, y esta damita Lidia, una mujer empresaria, ahí se convierte y empiezan a generarse gente. Qué impresionante tiene que haber sido. Los griegos le daban mucha importancia a los estadios, porque ahí empezaron a crear todo lo que fueron las Olimpiadas. Le daban mucha importancia al cuerpo, a las disciplinas físicas, a la alimentación, a todo lo que implicaba la belleza física, y por supuesto todo lo que es las competiciones. Miren los estadios que tenían, ¿no? Muy impresionante, pensando, este estadio tiene como 23, 25... No, eso es en Roma. Esto tiene como 23, 25 siglos. Tremendo, ¿verdad? Mire qué lindo, una damita griega ahí lista para correr las Olimpiadas. Miren el estadio, ¿no? Muy impresionante. Un estadio para miles y miles de personas. Miren qué estadios. ¡Wow! Anfiteatros, y ahí muchas veces empezaban ponían una antorcha dedicado, por supuesto, a los dioses, particularmente Apolos, etc. Y salían las Olimpiadas para todos lados. Venía gente del mundo entero a competir ahí. Muy impresionante. Esto era el Imperio griego. Siempre me pregunté qué impresionante cómo Pablo, una sola persona, toma la decisión de venir acá y cómo empieza a impactar a uno, a otro. Y saben que después
en un par de siglos el cristianismo acabó con toda esta idolatría, incluso prohibieron a gente cristiana, finalmente tomaron un control tan grande de la cultura griega que prohibieron toda la adoración a los dioses del Olimpo y desaparecieron como religión. Recién en el 2017 un grupo de gente que viene acá justamente a Delfos, vienen vestidos de ropas blancas y todo, intelectuales, gente del milenio, millennials, han resucitado el culto de los dioses del Olimpo y todo muy impresionante. Ok, wow, lindo, ¿verdad? Interesante, ayuda mucho a entender, wow, que las luchas de Pablo, el libro de Filipenses particularmente, lo escribió desde la cárcel, un buen lugar para estar tranquilo, bueno, no muy tranquilo, no había las comodidades, pero algunas ideitas finales para terminar. La vida del apóstol Pablo, Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo. En griego eso es tousi en Christus. El vivir es Cristo. El morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Estoy enfocado en Cristo. Un hombre que decidió entregarse, amar con el amor de Dios, servir hasta la última. Se preparó al máximo teológicamente, académicamente, tenía máxima educación, su ministerio de influencia fue mundial, fue histórico, 20 siglos después estamos hablando de él. Interesante que hasta calles ahí de algunas de las calles principales en Atenas tienen el nombre de Pablo. Y pensaba la idea de Pablo cuando tiene que haber visto ahí las competiciones griegas, que según la historia eran impresionantes. Y Pablo dice, hablando de la vida, 1 Corintios 9:24, ¿no saben que en una carrera todos los competidores compiten, pero solo uno lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. O sea, correr de una manera definida, ¿verdad? De una manera eficaz. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. ¿Sí? No corro en el ahí se va. Estoy definido. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de sobrevivencia y trascendencia? Pablo había llegado a ese nivel de trascendencia donde, quiero que mi vida sea una vida de máximo desarrollo, vivir para el Señor, vivir para sus propósitos. No corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Hermoso, ¿verdad? Wow. Y interesante cómo esto lo escribe a los hermanos de Corintio. Estuvo varias veces en Grecia, mirando el impacto. En aquel tiempo la cultura romana tenía el poder militar, político, pero la cultura griega tenía todo el poder filosófico, intelectual, que era difícil quebrar ese poder filosófico, intelectual que tenía cautivado al mundo entero. Sin embargo, en un par de siglos el cristianismo se impone de una manera tremenda en toda Europa. Muy bien, y vamos a hacer un poquito de reflexión ahora en las mesas. Una cosa que he aprendido en estas 2 sesiones, algo que he aprendido respecto a tomar decisiones y una cosa que tendría que aplicar en mi vida al tomar decisiones. De eso vamos a hablar. ¿Algo más que has aprendido? Ok. Déjeme tener una oración final. Me gusta esta expresión de lo que Pablo está hablando. Me gusta, por supuesto, cómo esto es una expresión tan linda de lo que estábamos hablando, justamente del apóstol Pablo, hablar de que para mí vivir es Cristo. Y estoy enfocado en esto y soy de esos deportistas, de acuerdo al apóstol Pablo. Él se veía como esos deportistas, esos competidores que compiten de una manera inteligente. Compiten para llevar el premio, no viven de cualquier manera, se educan, se entrenan y fue un ejemplo de todo esto. Buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Les invito a orar. ¿Qué tal si oramos, nos dirigimos al Señor? Señor, gracias por este tiempo en que podemos detenernos para educarnos, pensar, trabajar en
en cómo vivir mejor, cómo tomar mejores decisiones en la vida. Gracias por la vida del apóstol Pablo. Lo que hablábamos del impacto que él tuvo y cómo él respondió con decisiones sabias guiadas por ti, particularmente aquí con la cultura griega. Y oramos a ti, Señor, porque sabemos que también en la cultura en la que vivimos somos influidos, impactados cada día. Y sabemos que tenemos que tomar decisiones sensatas, inteligentes, eficientes, decisiones que encajan con tu plan para nuestras vidas. No queremos simplemente sobrevivir como estábamos hablando, queremos trascender. Queremos aprender profundamente lo que significa que para mí el vivir es Cristo. Y gracias por la experiencia del apóstol Pablo que nos habla mirando a las Olimpiadas en aquel tiempo, poder correr como un atleta que lleva el premio. Un atleta definido, intencional, con foco, con propósito, con una motivación estable, mirando el presente, mirando el futuro. Señor, ayúdanos a correr de esta manera, para tu honra, para tu gloria. Nos has diseñado de una manera especial y queremos vivir ese diseño. Bendice a mis hermanos, tú sabes, Señor, cuáles son las decisiones que en este tiempo estamos tomando, debemos tomar. Danos sabiduría. Tu palabra dice que si necesitamos sabiduría, la pidamos a ti. Pedimos esa sabiduría para tomar decisiones pequeñas y decisiones muy importantes. Gracias por tu consejo, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo juntos de aprendizaje. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.